Esta noche vamos a hablar de un tema que la palabra de Dios nos manda en cierta forma a que nosotros tengamos conocimiento de muchas cosas en cuanto a la palabra se refiere. Nosotros tenemos, tenemos conocimiento de que hay dos testamentos. El Viejo Testamento, que fue específicamente para los israelitas, la gente de Dios, su pueblo creado por él y elegido por él, y el Nuevo Testamento, que ya viene siendo para todos nosotros, ¿ok? Ya nosotros tenemos bajo el Nuevo Testamento, tenemos esa bendición de poder llegar a los caminos de Dios. Así que la palabra siempre nos está enseñando cosas nuevas. Nosotros tenemos que estar preparados para prestarle atención a lo que Dios nos dice y ponerlo de uso en nuestra vida. De esa es la forma que nosotros vamos a poder comprobar que lo que Dios dice es cierto. Esta noche vamos a hablar hoy, yo titulé de la enseñanza de hoy de esta manera: decididos, firmes y perfectos. Vamos a ver por qué la palabra nos dice esto. Y aquí está hablando Pablo en Colosenses 4:12, es el versículo de base. Y la palabra dice así: los saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación, para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Aquí voy a hacer un poquito un hincapié. ¿Por qué? Porque aquí Pablo le está diciendo a los colosenses en aquel tiempo que este hermano en la fe, que se llama Epafras, él estaba lejos de su ciudad y de su gente, pero por allá, como ellos andaban abriendo nuevas iglesias, poniendo el fundamento de las iglesias y llevando el evangelio de Cristo por todos los lados. Mas sin embargo, Pablo le manda a decir a su gente en su ciudad que Epafras oraba por ellos siempre, para que ellos se mantuvieran firmes y de esa forma fueran completamente perfectos en todo lo que Dios quería hacer con ellos. O sea, que vamos a ver, existen trabajos dentro de la congregación que quizás otros no noten. Es el orar por los demás. Nosotros debemos siempre de orar por los demás. El apóstol Pablo resalta el trabajo en oración que realiza Epafras. Dice que siempre se esfuerza en oración por los hermanos en la otra ciudad, diciendo que estén firmes, perfectos y decididos a cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué dice que estén firmes, perfectos y decididos? Porque aquí hay una combinación. Primero, nosotros tenemos que tener la decisión de tomar los caminos de Dios, y cuando uno toma una decisión, ya uno empieza entonces a afirmarse en esa decisión que uno tomó. ¿Y qué nos lleva? La decisión y la afirmación nos va a llevar a la perfección, que es lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Ahora, ¿por qué el versículo dice firme? O sea, ¿qué es algo firme? Firme sabemos que es algo que no se mueve o no se tambalea, o si se llega a mover, no recibe ningún daño, porque es algo que está firme, rígido. Así que esa es la firmeza que nosotros tenemos que tener en lo que nosotros empezamos en los caminos de Dios. Porque en Efesios, aquí vamos a ver cómo Pablo le da la introducción a esta gente para que ellos puedan seguir manteniéndose firme, decidido y perfecto. Porque nosotros necesitamos las motivaciones para eso. Efesios 4 del 11 al 16, la palabra dice: y él mismo, o sea, Jesús, cuando se refiere y él mismo, el Jesús, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
y a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos le decían a aquella gente que son separados de Dios, no los santos, por ejemplo, como las imágenes que tiene uno en la casa o que tenía uno en la casa y ese tipo de cosas que uno le llamaba santo. Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, son separados para Dios. Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser hombre perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se unen que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, ¿qué pasa con este versículo? Aquí Pablo le dice a los hermanos en la fe de Éfeso, él le menciona que el Señor se ocupó de dejarles las herramientas necesarias para estar firmes en el Señor. Él menciona que el Señor dejó personas capacitadas en la palabra para el crecimiento espiritual de los hermanos y no ser niños fluctuantes. Los niños fluctuantes son aquellos que quieren todo lo que todo el mundo le dice. Por eso es que en el versículo que estábamos leyendo anterior dice que Dios delegó este tipo de autoridad y este tipo de personas para que fueran enseñando a aquellos que no tenían suficiente conocimiento, pero que fueran enseñados en la verdad, no en la doctrina, sino en el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios sabía de que iban a suceder muchas cosas. ¿Por qué? Dice, para que ya no sean niños fluctuantes arrastrados para todos los lados por todo viento de doctrina. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Por qué? Por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Miren, Satanás es, como le diría, un profesional en utilizar el engaño. O sea, la magia número uno, vamos a decir, o el arma número uno de Satanás es el engaño, pero el engaño mezclado con la verdad. Y cuando esas dos cosas se mezclan delante de Dios, viene siendo engaño. O sea, es como una obediencia a media, es una desobediencia delante de Dios. Pero como Satanás conoce el sistema celestial, porque él vivió allá, él lo conoce muy bien, él usa la misma palabra de Dios, pero la distorsiona. Entonces, muchos de nosotros muchas veces nos hemos tragado el cuento de muchas cosas que nosotros escuchamos en las iglesias a través de diferentes líderes. Y la mayoría de veces nosotros lo creemos porque viene de una persona que está autorizada para enseñar. Por ejemplo, los sacerdotes, los líderes de cualquier religión. Entonces, nosotros lo vemos a ellos como alguien elegido por Dios, como una persona con mucha autoridad, y por eso es que muchas veces uno no confronta a esa persona, sino que uno calla. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa con eso? Satanás sabe cómo utilizar sus artimañas engañosas para que nosotros pensemos que estamos haciendo la cosa bien, pero en realidad delante de Dios están mal. Y muchos de nosotros, por no decir bastante de nosotros, hemos caído en ese juego. Por eso es que Pablo le manda a decir a sus hermanos en Éfeso, en esa ciudad, que se ocupen de mantener
su doctrina o su aprendizaje de una forma sana, para que no sean como niños fluctuantes que se dejen llevar de un lado para otro por cualquier persona que venga a predicarle un evangelio que no es el de Cristo. Porque déjeme decirle, esto que nosotros estamos viviendo hoy en las iglesias y por la radio y por la televisión, con todo esto predicadores que son más estafadores que predicadores, eso ya ha existido antes, a otro nivel, por supuesto. Pero Satanás nunca ha dejado de utilizar a quien se preste para eso, ¿ok? Para él distorsionar la palabra de Dios. Así que aquí nosotros te estamos viendo que Dios siempre se ocupa de tratar de resolvernos los problemas antes que lleguen. Así, cuando ya se despedía, esto era Pablo, cuando ya se despedía de ellos, los encomendó al Señor y el poder de su palabra. Así, ¿para qué? Para edificar y para que sigan creciendo. Así que tenemos la herramienta para poder estar firme. Su presencia en nosotros, su palabra poderosa y gente preparada por parte de Dios, capacitada para que nos sigan enseñando, con más conocimiento y experiencia que nosotros, para que nos ayuden a crecer. Por eso es que cuando nosotros empezamos a andar en los caminos de Dios, nosotros tenemos que acercarnos a gentes que tengan conocimientos y que estén andando o enseñando la palabra de Dios sin distorsionarla, porque muchas veces hoy en día aparecen todo tipo de líderes por ahí y no todos son de verdad, para decirlo de otra forma, ¿ok? O sea que no podemos poner nuestra confianza en todo aquel que simplemente le diga un versículo, le predica un versículo. Nosotros tenemos que confrontarlo con lo que dice la palabra de Dios para saber si esa persona es una persona correcta delante de Dios o no. ¿Por qué? Porque pueden utilizar la misma palabra para distorsionarla, para sacar su propio beneficio. Entonces ahí ya nosotros podemos darnos cuenta de que son personas no gratas, o sea, no son verdaderas. A veces uno lo puede catar rápido, pero a veces le cogen tiempo. Porque a mí me cogió un tiempecito en yo poder tomar la decisión de decir, no creo en ningún predicador, sea de la religión que sea, si no está predicando de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Pero para yo darme cuenta de eso, tuve que meterme con la palabra, porque si nosotros no sabemos lo que está escrito, nosotros no vamos a saber si la persona lo que nos está diciendo es lo que es correcto o no. Ahora, cuando ya uno lee la Biblia y uno está más o menos enterado de la cosa, cuando uno escucha a alguien hablando de la palabra de Dios, uno automáticamente se va a dar cuenta si la están distorsionando o la están moldeando para beneficios de ellos. ¿Ok? Ahora, perfecto. ¿Por qué Dios dice que seamos perfectos? Ok. Mateo 5:48 dice, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Dios nos dice que nosotros debemos de tratar de vivir una vida en perfección todos los días. ¿Ok? Pero la perfección bíblica no se refiere a la ausencia de errores, porque eso es otra cosa, sino más bien a la integridad y la madurez espiritual. Por ejemplo, Abraham fue un hombre usado grandemente por Dios. José fue un hombre grandemente usado por Dios. Moisés, ya sabemos la historia de Moisés. Daniel, que es otro gran personaje en cuanto a Dios. Todas estas personas eran como nosotros, común y corriente, con errores, pero con un corazón humilde, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cuéstele lo que le cueste, temeroso de Dios. Esta gente, primero le voy a poner a Abraham. Abraham fue el primer hombre que Dios dijo de una ciudad cuando Dios todavía no tenía su nación. Dios dijo, sal de tu ciudad, llévate a tu mujer y a tus sirvientes, sal de ella, que de ti yo voy a hacer una nación. Y lo israelita o el pueblo elegido de Dios viene de Abraham, ¿ok? Que su primer hijo lo tuvo a los 100 años. Y después de tener su hijo, cuando el hijo tenía como 12 años, Dios se lo pide como sacrificio. Le dice, ve y
y sacrifica a tu hijo para mí. Y esa era la promesa que Dios le había hecho. Ya él tenía 100 años, mas sin embargo Dios quería probar la fidelidad de Abraham hacia él. Y cuando Abraham lo iba a crucificar, el ángel de Dios bajó, le dijo, no lo haga. Y de ahí en adelante, bueno, ya Dios demostró de que Abraham era una persona fiel. Y bueno, por supuesto, de ahí ya sabemos que viene del hijo de Abraham, viene la nación de Israel, que son la gente elegida de Dios. Ahora, José ya sabemos lo que pasó con José, que fue un regalo de Dios hacia su padre, Jacob. Y de ahí ya nosotros sabemos que los hermanos tenían envidia de él, todo lo que le hicieron, que trataron de matarlo, lo vendieron como esclavo, pero como él era un muchacho joven, pero era temeroso de Dios porque su padre le había enseñado todo eso, se mantuvo. Y todo lo que pasó José, que la historia de José, ustedes si la pueden leer, es interesante, pero ya nosotros hemos hablado mucho de eso. La cuestión fue que fue esclavo en un país extraño donde llegó a ser el segundo después del rey. No había más nadie con mayor autoridad en ese tiempo. Por encima de José, solo el rey de esa nación, que no era su religión y ellos no creían en el Dios de José. Pero cuando Dios pone gracia en nosotros, y nosotros, no importa quién esté, Dios vas a poner ese algo especial y no vas a sobresalir por encima de los demás. Ahora, Moisés, que fue el hombre que Dios eligió para sacar su pueblo de Egipto de la esclavitud de más de 400 años, y lo pasó por el desierto durante 40 años. Ya sabemos que Moisés hasta tuvo que intervenir delante de Dios porque Dios quería acabar toda esa gente por malo y por quejones. Mas sin embargo Moisés intervino para que Dios no lo acabara, pues. Daniel, sabemos que Daniel era un hombre que vivió en la esclavitud por la desobediencia, no de él, sino del pueblo, y Dios permitió que el rey de Babilonia en aquel tiempo esclavizara por 70 años a los israelitas, porque eran muy desobedientes con Dios. Pero dentro de esa esclavitud estaba Daniel y otros 3 compañeros, pero Daniel que sobresale más. Daniel fue un hombre que, siendo esclavo, llegó a ser el consejero número 1 del rey de esa nación en aquel tiempo. ¿Ok? Vean cómo es que Dios cuando tiene gracia para con nosotros y nosotros somos fieles delante de Dios, no importa dónde nosotros estemos, Dios siempre va a sacarnos, a ponernos en posiciones bien, o nos va a librar del sufrimiento. Siempre recuerden eso. Y aparte de eso, a Daniel le hicieron una trampa al final porque lo querían matar los envidiosos, y le hicieron una trampa, lo cual lo metieron a la jaula de los leones para que se lo comieran. Mas sin eso fue en contra de la voluntad del rey, pero como fue un engaño, y aún así dentro de esa jaula los leones no lo tocaron porque Dios lo cuidó. Así que si nosotros seguimos estos ejemplos, nosotros nos vamos a dar cuenta que mientras más obedientes nosotros somos hacia Dios, menos daño puede producirnos el diablo. Recuérdense que nosotros estamos aquí viviendo en el medio del bien y el mal. Aquí nosotros somos solamente o vamos hacia el bien o vamos hacia el mal. Lo que no hacemos bien, bueno, lo hacemos mal. Entonces, mientras más nosotros nos acercamos a Dios, más bendiciones nosotros vamos a tener. Y no nosotros, sino nuestra familia también. Así que toda esta gente, tanto Abraham como José, Moisés, Daniel y todo lo demás, fueron personas común y corriente que Dios puso gracias en ellos y Dios lo utilizó grandemente, tal y como lo puede hacer con nosotros hoy. La única diferencia de ellos era que ellos vivieron para agradar a Dios. Amén. Así que bueno, para lograr esa perfección e integridad debemos estar en perfecta comunión con Dios. Y aquí es donde viene. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios, decidido a cumplir la voluntad de Dios. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Ahora, que al final viene siendo lo mejor. Sí, es lo mejor. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Todo ser humano que nace va a morir.
Eso es algo que yo lo tengo bien claro, bien clarito. O sea, más claro que el agua. Para mí eso yo no tengo ninguna duda ni... No, yo sé que todo lo que nace muere. Entonces, simplemente por ese hecho, ya uno conociendo la voluntad de Dios para con nosotros y conociendo que nosotros cuando morimos este cuerpo se queda, pero nuestra alma que nunca muere va a ir a un destino que puede ser las glorias con Dios y con Jesús, o puede ser el otro sitio que no fue hecho para nosotros sino para Satanás y sus demonios, pero por nuestra desobediencia, tal como Satanás y los ángeles caídos cometieron contra Dios y Dios lo desterró de su gloria, lo mismo va a hacer con aquella gente que somos desobedientes delante de Dios. Entonces ya uno, teniendo el conocimiento de lo que va a pasar después que nosotros dejemos este cuerpo, deberíamos por voluntad propia de acercarnos a Dios, de vivir una vida más cerca de Él y no como nosotros pensamos que nos acercamos a Dios. Porque si nosotros nos acercamos a Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es acercarse a Dios o vivir una vida agradable delante de Dios de acuerdo a nosotros, vamos a estar siempre en pecado contra Dios. ¿Por qué? Nosotros somos gobernados por los deseos de la carne, que es este cuerpo que nosotros tenemos. Y los deseos de la carne, como la palabra nos enseña, no se someten a los deseos del espíritu porque son contrarios. Por ende, los deseos de la carne siempre nos van a llevar hacer cosas desagradables delante de Dios. Aún así nosotros no encontremos que estamos pecando, pero cuando somos confrontados con la palabra nos vamos a dar cuenta que estamos pecando. Ahora, la mejor forma es de nosotros vivir nuestra vida de acuerdo a como Dios la diseñó, leyendo su palabra, y cada vez que nosotros nos demos cuenta que hay algo en nuestra vida que lo estamos haciendo mal, corregirlo, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios con misericordia y Dios no entiende. Él lo que quiere es que cuando nosotros nos demos cuenta que algo estamos haciendo mal, lo podamos corregir y alejarnos de eso y venir y tratar de hacerlo de la forma como Él dice. Entonces nosotros estamos siendo perfeccionados en la fe. ¿Por qué? Porque estamos tratando de vivir una vida de acuerdo a como Dios la ha diseñado. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, pensamos que es algo demasiado difícil de cumplir, porque es algo que se contrapone con muchas de nuestras voluntades. Que nuestro cuerpo, recuerden, siempre va a jalar a hacer las cosas que no están bien delante de Dios. Pero para hacer nuestra voluntad, cosas mal, ahora, siempre va a dejar un vacío cuando nosotros hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Siempre vas a dejar un vacío en nosotros. En cambio, vivir bajo la voluntad del Señor es la única manera de vivir en una satisfacción plena. Cuando nosotros decidimos vivir de acuerdo al diseño de Dios, nosotros vamos a tener dos cosas que la Biblia dice que son sobrenaturales, que es paz y es tranquilidad. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. O sea, que nosotros no vamos a poder entender. El mundo se puede estar, el cielo, como dicen, se puede estar cayendo en pedazos y nosotros vamos a estar en calma y en paz porque nosotros sabemos que si Dios nos manda a buscar, nosotros vamos a pasar a mejor vida. Amén. Ahora, nosotros lo que no debemos permitir es que la carne coja control cuando nos llegan dudas o temor y se apodera de nuestro cuerpo y de nuestra mente, porque entonces sí caemos en pecado. Pero cuando nosotros estemos en una situación difícil, lo que nosotros tenemos que decir es: Señor, tu palabra dice que para ti no hay nada imposible y que tú todo lo sabes. Y esto que a mí me está pasando tiene una razón y un motivo el porqué. Trata de hacer que yo entienda por qué está pasando. Y ayúdame en el medio de esto. Dame fuerza para yo seguir adelante. Y Dios nos la da. Dios nos la da. Porque Dios es bueno. Así que hacer la voluntad de Dios puede ser difícil, pero es lo mejor.
A José le costó la cárcel y muchísimo otro sufrimiento, pero recibía el favor del Dios Todopoderoso. A Daniel le costó el foso de leones, pero nunca fue abandonado y siempre recibió mucha sabiduría. Así que recuerden siempre, la mejor opción que nosotros tenemos en esta vida es seguir el diseño de Dios y vivir nuestra existencia de acuerdo a como Dios la diseñó. Porque déjenme decirle algo, si ustedes se dan cuenta, y no voy a exagerar, voy a quedar corto con lo que voy a decir. Si ustedes se dan cuenta, este mundo no va al revés, porque si fuera al revés nosotros fuéramos bien. Este mundo va totalmente a la perdición. Y es algo tan impresionante como uno ve que la humanidad se está comportando todos los días más rebeldía contra Dios. Y ustedes saben que hay una lucha que nadie puede ganar porque ni Satanás la ha ganado ni la va a ganar, que es ir en contra de la voluntad de Dios. Es la peor lucha que nosotros podamos echar. Y Dios es tan bueno con nosotros que todavía nos tiene con vida aquí en esta tierra, dándonos oportunidad de que nosotros nos podamos arrepentir y cambiar nuestro estilo de pensar y de esa forma nosotros corregir nuestro estilo de vida. ¿Que las cosas en este mundo van a ser buenas? No. Jesús dijo antes de irse, le dijo a sus discípulos, recuerden esto, en esta vida ustedes van a tener tribulaciones. Las tribulaciones son todos los problemas que nosotros pasamos. Todos por habidos y por haber. Uno mayores que otro. Pero él dijo, en esta vida ustedes van a tener consecuencias, ustedes van a tener problemas, ustedes van a tener muchos inconvenientes. Pero recuerden, yo he vencido al mundo. O sea, mantengan su mirada fija hacia mí y vivan para agradarme a mí, que yo soy el que me encargo de los demás. No se preocupen ustedes por solucionar su problema, porque no van a poder, se van a estresar más y le van a echar más leña al fuego, de cierta forma. La van a poner más difícil y Dios lo que quiere es ponernos a nosotros, no las cosas tan fácil, pero sino que nosotros no llevemos una carga tan pesada. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que la palabra de Dios es edificante para nosotros cuando nosotros la escuchamos y la ponemos en obra. Es difícil, déjeme decirle, porque a mí se me hizo un poco difícil llegar a los caminos de Dios al principio. Y vamos a decir, no era que yo era un santo, porque no era un santo, ¿ok? No voy a decir que yo era un pecador y gracias a Dios que no me mandó a buscar o no permitió que la muerte me llevara en ese tiempo, porque si le digo si la muerte trató por años de llevarme, pero gracias a Dios no lo logró. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en mí y yo estaba viviendo bajo la ignorancia, o sea, yo no tenía conocimiento de la palabra. Y en ese caso Dios decía, no, él todavía no tiene conocimiento y yo no voy a permitir que pierda su vida así, porque entonces no es justo. Por eso es que Dios nos da la misma oportunidad a todos de ser salvos. Recuérdense que la salvación es el único regalo gratis de parte de Dios, porque nosotros no la podemos comprar. Ahora, después que Dios nos da la salvación, nosotros tenemos que ocuparnos en mantener esa salvación, porque sí la podemos perder. Como muchos predicadores hoy en día que el diablo ha levantado por ahí, le ha metido en la cabeza, que están diciendo que la salvación no se pierde, que yo no sé quién ha dicho eso, que esto, que el otro, que una vez salvo, usted salvo. Esa es la mentira más grande del diablo, porque cuando usted se va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que el mismo Jesús y el mismo Dios tienen muchísimas escrituras donde dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre va a entrar al reino de los cielos. Solo el que persevera hasta el fin va a entrar al reino de los cielos. Y hay otra parte donde dice que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida cuando nosotros tomamos la decisión de abrir en nuestro corazón de verdad a Jesús. Nuestros nombres en Cristo en el libro de la vida. Pero dice que si nosotros volvamos al mundo anterior, al camino anterior, a lo que nosotros éramos, Dios borra nuestro nombre del libro de la vida. O sea, que sí la salvación se pierde. ¿Ok? Dios dice, esto es algo que ustedes no pueden comprar y no tienen forma cómo ganarlo. Yo se la voy a dar de gratis, pero ustedes tienen
que ocuparse de mantenerla, porque lo que yo le doy también ustedes lo pueden perder. No porque yo se lo vaya a quitar, sino porque ustedes lo pierdan. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro, miren mi gente, por el amor de Dios, y esto va conmigo mismo, yo hablándome yo también, tenemos que tratar de prestarle mucha atención a todas las palabras que Dios nos da, porque Dios fue el único que sacrificó a su Hijo para que nosotros tuviéramos esta oportunidad, y Él lo hizo por el amor que nos tiene, y por ese amor Él no quiere que nosotros vayamos a ese sitio tan horrible llamado infierno. Entonces, por eso, sabiendo nosotros que vamos a morir, sea tarde o temprano, vamos a morir, pues vamos a ocuparnos ahorita, o sea, ahora, de ponernos a cuenta con Dios y de tratar de llevar una vida agradable delante de Dios y vivirla como Él la diseñó, porque nadie le garantiza que nosotros podamos durar 5, 6, 7, 10, 20 años más adelante. Ni siquiera podemos garantizar que mañana nos vamos a levantar. Yo tengo la esperanza que sí. Y yo le pido a Dios que me deje vivir por lo menos, qué sé yo, 100 años, 100 y pico de años, lo que a Él le plazca, pero bien, ¿me entiendes? Con mi mente bien, con mi cuerpo bien. Pero eso es lo que yo le pido a Dios. Ahora, Dios tiene otros planes que son diferentes a los míos. Pero cualquier que sea la decisión de Dios, que yo esté preparado. Así Dios me mande a buscar esta noche, yo estar preparado por si Él me manda a buscar, yo no llevarme una sorpresa. Y nosotros tenemos que vivir de esa manera. Amén.